Sean bienvenidos a la clase de trabajo de graduación, parte del capítulo número 4, metodología de la investigación. En esta ocasión vamos a abordar la manera en cómo se debe hacer un cuestionario para realizar una encuesta. Vamos a ver unas diapositivas. Permítanme, las pongo más grandes. Ahí está. Vaya, chicos y chicas. Veamos. El tema de hoy. Elaboración del cuestionario. La reflexión para este día. Todos los seres vivos poseen inteligencia. Los seres humanos somos distintos de los animales porque tenemos la capacidad de hacer preguntas. Ningún otro ser en la faz de la Tierra tiene la capacidad de preguntarse o reflexionar sobre sus propias acciones y cómo afectan su medio ambiente o su estilo de vida. Solo el ser humano. Por lo tanto, eso nos lleva a ser criaturas reflexivas y en constante cambio. Así es como el ser humano también cambia su entorno para facilitar todas sus posibilidades de subsistencia. Veamos el objetivo de esta clase. Conocer los procedimientos y elementos para la elaboración de un cuestionario. Este será nuestro objetivo el día de hoy. El desarrollo. Iniciamos con una retroalimentación. Le vamos a preguntar a Josué Vázquez, ¿qué es una técnica de recolección de datos? Es un método que implementamos para obtener información de alguna muestra que queremos estudiar. Vaya, muchas gracias. Excelente respuesta. Muy apegada a la teoría. La siguiente pregunta es, ¿qué es un instrumento de recolección de datos? Y Natalie Guzmán nos podría dar la respuesta. Buenos días, Natalie. Buenos días, Liz. Instrumento de recolección de datos es donde se puede escoger, seleccionar todos los datos y hacer como un tipo, como una investigación, o sea, escoger toda la información y de ahí sacar como una investigación. Ok, Natalie, muchas gracias por su respuesta. Recordemos que en la clase anterior habíamos determinado que el instrumento es una herramienta diseñada para ayudarnos a aplicar una técnica. En este caso, la herramienta que estamos por ver es el cuestionario. Y la última pregunta para Fátima Guzmán. ¿Cuál es el propósito de las técnicas y los instrumentos de recolección de datos? Buenos días. Pues básicamente el propósito de realizar, recordemos que estos nos ayudan a recolectar datos para llevar la investigación. Entonces el propósito es en sí ver lo que nuestra muestra va a contestar para hacerlo de una forma más rápida y global y no hacerlo como una tipo de entrevista, que es uno por uno. Muchas gracias. Muy buena respuesta. Vaya, ahora que hemos refrescado un poco la memoria, vamos a dar inicio al tema de hoy. Vamos a ver una definición de cuestionario. El cuestionario es un instrumento de observación consistente en un formulario en el que constan una serie de preguntas y a menudo también instrucciones para contestarlas. Permite el examen de un mayor número de casos en corto tiempo con un costo menor que otros métodos. Vamos a ver que el cuestionario en sí es ese cúmulo de preguntas que usted le quiere realizar a la muestra que está investigando. Y debe tener también las instrucciones cómo responder esas preguntas. Este instrumento
también tiene unas ventajas y unas desventajas. Algunas de sus ventajas son la rapidez, porque pues hacer una encuesta a base de cuestionario es mucho más rápido que hacerlo con otros métodos, como por ejemplo la entrevista o investigar por medio de observación. Para esos métodos es necesario mucho más tiempo, pero para el cuestionario no. En un corto lapso de tiempo puedo entregar ese cuestionario a muchas personas para que lo puedan responder. El bajo costo es otra de sus ventajas, pues el cuestionario, si es de forma física, pues la reproducción de las fotocopias no es muy caro. Y si es de forma digital, puedo encontrar aplicaciones que me permiten hacerlo sin costo alguno. Las preguntas formuladas por escrito es una gran ventaja, pues el encuestado puede leer la pregunta varias veces hasta estar seguro de qué respuesta dar. No se necesita entrevistador, como el cuestionario está impreso o es digital y se le entrega directamente al encuestado, no necesita que una persona esté ahí a la par supervisándolo o guiándolo para poder responder. Y una mayor facilidad para la comparación de respuestas. Como en el cuestionario hay muchas preguntas cerradas donde las opciones de respuesta son limitadas, comparar qué ha contestado un encuestado y otro encuestado es mucho más fácil, ya que, por ejemplo, en la entrevista, las respuestas tienden a ser más dispersas o más vagas. Poder comparar eso lleva mucho tiempo. El mismo pasa con la observación y otros métodos. En cambio, el cuestionario me entrega datos más fáciles de comparar y de tabular. Pero tiene un par de desventajas. La primera desventaja es la posibilidad de cuestionario sin respuesta. Es decir, le saqué la fotocopia o tengo la posibilidad de enviárselo de manera digital, pero la persona no me puede responder por alguna situación extraña a mi control. También puede ser la entrega de tardía de cuestionarios. Eso ocurre más que todo por medios digitales o cuando el cuestionario se le entrega a la persona para que lo lleve a su casa a responder. En medios digitales puede ocurrir por falta de internet, o sea, la persona no tiene internet residencial o no tiene el aparato necesario para poder responder. Y en el caso de que sea un cuestionario impreso en físico, puede que lo olvide, se extravíe, se rompa o cualquier situación y tendríamos la respuesta tardía o no la tendríamos. Y lo último es la dificultad para la reproducción física de cuestionarios. Puede que el equipo en algún momento se encuentre con una situación que le impida reproducir los cuestionarios en el número que desea. Puede ser una contradicción de tipo económica o tal vez logística y podría tener esa desventaja. Y también en el curso del trabajo de campo podrían encontrar más dificultades aparte de estas. Veamos también los elementos que deben estar en la portada de un cuestionario. El nombre de la institución representada por el investigador o equipo de investigadores. Para el caso nuestro sería la Escuela Técnica para la Salud y debería incluir también el logo de la escuela. El número del cuestionario. Los cuestionarios deben ser numerados para llevar un control de las copias que se hacen de ellos. La fecha de la recolección de datos, o sea, el día que usted pasó la encuesta. Los sujetos tomados en cuenta para el estudio, el número de sujetos y a qué población pertenecen. Si usted dice, por ejemplo, en su tema estructurado, que son estudiantes de tercero A y tercero B, entonces ahí debe estar reflejado que es una encuesta dirigida a estudiantes de tercero A y tercero B. O si es una muestra más pequeña, no son completos los estudiantes de las dos secciones, puede escribir 15 estudiantes de la sección A y 15 estudiantes de la sección B, para tener claro a qué población se dirigió esa encuesta. El párrafo de presentación o motivación.
En este párrafo, la comunidad o el equipo investigador debe presentarse. Somos la comunidad número tal de tal sección. Estamos realizando un trabajo de investigación como parte de la asignatura trabajo de graduación. Nuestro tema es tal, y presentarse pues a los encuestados. Es breve, son una línea o 2 líneas, tampoco es un párrafo muy grande. El nombre del proyecto tampoco es el tema estructurado, sino solo la partecita donde están las variables. Influencia de las infecciones de vías urinarias en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela técnica. Así, es un nombre corto. El objetivo de la encuesta, no de la tesis, objetivo de la encuesta. El objetivo de la encuesta puede ser recopilar información fidedigna de los estudiantes de las secciones tales y tales sobre el tema, infecciones de las vías urinarias ahí. O sea, este objetivo es netamente de la encuesta, no de la tesis. Los indicadores indicaciones generales, donde usted le indica a los encuestados el color de tinta que pueden usar para responder, si prefieren que se marquen con X, con chequecitos, o que se encierren las respuestas que el encuestado quiere marcar, etcétera. También ahí en esas indicaciones generales, usted puede decirle al encuestado que por favor responda de forma individual, que no esté conversando con otras personas mientras responde, que si tiene alguna duda, consulte con una persona del equipo investigador, etcétera. Usted en las indicaciones generales debe colocar esos datos o esos situaciones que podrían darse al momento de realizar la encuesta. Luego tenemos también los aspectos a tomar en cuenta. Hay algunos aspectos súper importantes para esta realización. Vamos a ver algunos. Primero, el nivel de información. Usted debe tomar en cuenta como equipo que sus encuestados tengan el nivel de información necesario para poder responder la encuesta. Es decir, como voy a preguntarle a estudiantes de bachillerato en salud, debo preguntar temas que ellos conocen. No voy a preguntarles de economía o de astronomía, sino de los temas que ellos sí conocen. En el caso de ustedes, como son la mayoría enfermedades comunes que cualquier persona puede padecer, no hay mucho problema, porque todos sabemos que es un malestar estomacal, que es una gripe, etcétera. También el lenguaje a emplear es muy importante. Nos vamos a dirigir al encuestado con mucho respeto, tratándolo de usted, y también vamos a evitar utilizar palabras muy técnicas que tal vez el encuestado no sepa interpretar para evitar confusiones en el momento de las respuestas. El tipo de pregunta que voy a realizar es muy importante. Hay varios tipos de preguntas, las preguntas de hecho, de intención o de opinión, que ya las vamos a profundizar. La forma en que se hagan las preguntas también tiende a afectar la forma en que se responden. Se pueden hacer de manera abierta, que es cuando yo le dejo el espacio en blanco al encuestado para que responda, y ahí puede responder él cualquier cosa que se le ocurra. No lo puedo limitar. O puedo hacer preguntas cerradas, que es la pregunta y sus opciones de respuesta. Ahí le estoy poniendo limitado que puede responder y debe seleccionar aquella opción que le parezca mejor. Y también la forma de redactar las preguntas. Vamos a evitar a toda costa las preguntas que empiezan por la palabra no, porque esas tienden a confundir al encuestado. Tampoco se le pueden preguntar, ¿usted apoyaría esto? ¿Usted querría aquello? Porque esas preguntas hacen que el encuestado se decante por una determinada respuesta y los resultados serían falsos.
También en la redacción de las preguntas debo evitar preguntas que sean muy confusas, que tengan lenguaje muy técnico o que no sean adecuadas para el nivel de educación o de cultura que tengan las personas. Estos aspectos son súper importantes. Luego tenemos la otra interrogante. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer? La primera es la pregunta de hecho, donde yo pregunto edad, sexo, estudios, estado civil, datos del encuestado que me van a servir para poderlo clasificar. ¿Qué no le puedo preguntar en estas preguntas y en ninguna parte del cuestionario? No puedo preguntar nombre, no puedo preguntar datos como el DUI o el NIT, y no puedo preguntar, por ejemplo, orientación sexual, a menos que el estudio así lo requiera. Puedo preguntar, eso sí, si mi estudio lo requiere, la pertenencia étnica, es decir, si la persona ha crecido o si sus padres y abuelos pertenecen a alguna de las etnias indígenas que todavía sobreviven, como los chortis, los mayas o los lencas en algún lugar de El Salvador. Eso se puede preguntar, pero solo si es pertinente al estudio. Las preguntas de acción son decisiones tomadas por el sujeto. Por ejemplo, si usted le pregunta sobre sus estudios, puede preguntarle a modo de pregunta de acción, ¿qué modalidad de bachillerato eligió para estudiar? También puede preguntar, si está preguntando sobre estado civil, ¿a qué edad decidió casarse? Son tipos de preguntas de las acciones que ha realizado el sujeto a lo largo de su vida. También las preguntas de intención tratan de averiguar lo que el individuo haría frente a una determinada situación. Por ejemplo, usted pregunta, si usted en un supermercado X solo encuentra las marcas de detergente Rinso y Ariel, ¿cuál de las dos compraría? Es una intención de compra. También puede hacerse con acciones de la vida cotidiana. Si usted en la mañana desea desayunar, pero solo tiene la opción de comer pupusas o plátanos con crema, ¿cuál de las dos opciones elegiría? Es una intención también de consumo. Preguntas de opinión. Es lo que el individuo piensa o opina sobre algo. Usted le presenta un caso, por ejemplo, Juan tiene un perro, pero no puede darle de comer adecuadamente, tampoco puede llevarlo al veterinario y planea llevarlo a un refugio para que lo den en adopción a otra familia. ¿Qué opina usted de las acciones de Juan? Y usted abajo puede ponerle incluso a modo de pregunta cerrada opciones. Su acción es correcta, estoy de acuerdo con su acción, no estoy de acuerdo con su acción, así, ¿verdad? Y estaría captando la opinión de esta persona con respecto a esa situación. Las preguntas filtro son otra parte importante del cuestionario. En estas preguntas, lo que yo hago es condicionar a la siguiente parte del cuestionario. Por ejemplo, ¿ha consumido usted tal marca de pasta dental? ¿Sí o no? Y el encuestado debe responder sí o la opción no. A continuación, la siguiente pregunta sería, si su respuesta fue sí, comparada con otras pastas de dientes, etcétera, etcétera. Esta pregunta me va a servir porque si la pregunta de filtro me indica que el encuestado conoce sobre el tema, puede contestar las siguientes 3 preguntas. Pero si la pregunta filtro me dice que no conoce sobre el tema, entonces no las puede contestar. Por lo tanto, se le dice, si su respuesta fue no, pase a la pregunta tal. Y se brincan las preguntas relacionadas que quería hacer. Estas son los 5 tipos de preguntas que se pueden realizar y todas pueden aparecer en un cuestionario. Puede que en algún momento, por ejemplo, las de opinión, porque se prestan más para hacer preguntas abiertas, les sean difíciles de aplicar o no las aplique. Pero las demás sí o sí van a estar ahí. Vaya, ¿cómo se elaboran preguntas a partir de los criterios? Voy a presentarles una tabla.
pero esta tabla no va en la tesis. Esta tabla únicamente tiene la función de ayudarme a ordenar la información para poder elaborar las preguntas. El tema estructurado. La primera columna voy a poner el tema estructurado para siempre recordar cuál es mi tema y apegar las preguntas a este tema. En este caso yo he puesto un ejemplo, cómo influye el consumo de alcohol en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato del complejo educativo Cantón El Manguito. Estoy relacionando dos variables, el consumo de alcohol y el rendimiento académico. A partir de este tema estructurado, yo obtuve objetivos e hipótesis. En este caso, en la columna 2, tengo un objetivo específico. Identificar la frecuencia con que los estudiantes de bachillerato del complejo educativo Cantón El Manguito consumen bebidas alcohólicas. Ese es uno de mis objetivos. Recuérdense que ustedes tienen 2 o 3 objetivos. Y luego tengo la hipótesis específica relacionada con este objetivo específico. Los estudiantes de bachillerato del complejo educativo Cantón El Manguito consumen bebidas alcohólicas principalmente los fines de semana. Esta es una hipótesis descriptiva de una sola variable, válida por supuesto, y a partir de esta hipótesis yo obtuve criterios. ¿Cómo sé yo que estos estudiantes consumen bebidas alcohólicas los fines de semana? Bueno, número 1, llegadas tardías. Se ve la tendencia a simple vista en que estos estudiantes llegan tarde los días lunes. También el otro criterio es su estado de ánimo. Como la persona alcoholizada cambia su estado de ánimo, entonces puedo identificar eso. El malestar general producido por lo que comúnmente y coloquialmente llamamos cruda, y también el incumplimiento de las tareas escolares. Todos estos factores me indican a mí que estos estudiantes están consumiendo bebidas alcohólicas o algún otro tipo de sustancia durante los fines de semana. Las preguntas. ¿Qué preguntas puedo hacer para comprobar estos criterios? En cuanto a las llegadas tardías, no lo voy a acusar. Usted llega tarde. Eso es una manera incorrecta de abordar al encuestado. Tengo que hacer una pregunta que no le diga a él que es culpable de algo. Entonces puedo poner pregunta filtro. ¿En alguna ocasión ha llegado usted tarde a la escuela o al centro escolar? ¿Sí o no? Y él va a responder generalmente que sí, porque como no está su nombre, entonces se siente en confianza de responder con la verdad. Sí. ¿Qué días de la semana tiende a llegar tarde con más frecuencia? Y le pongo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para que él marque el día o los días que cree que llega tarde con más frecuencia. Y ahí voy a tener ya las llegadas tardías, además de que este dato lo puedo corroborar con el listado de asistencia de la institución. También el estado de ánimo. En general, al iniciar la semana, ¿cuál es su estado de ánimo? Excelente, muy bueno, regular, me siento desanimado, etcétera. Yo le puedo poner ahí opciones y que él elija aquellas que le parezcan más adecuadas. El malestar general. Aquí puedo preguntarle sobre su salud física en general, con qué frecuencia siente dolores de cabeza, en qué ocasiones ha sentido náuseas o dolor de cuerpo o algún otro malestar que ustedes consideren adecuado para el tema en investigación. Y puedo ponerle también opciones. ¿Ha sentido alguno de estos malestares físicos en las últimas semanas? Y usted escribe dolor de cabeza, dolor de estómago, mareos, y él puede marcar el tipo de malestar que ha sentido. O lo puede poner en términos de tiempo. ¿Cada cuánto tiempo siente usted estos malestares físicos? Casi siempre, casi nunca, 1 o 2 veces por semana. Usted puede colocar las opciones de respuesta que le sean más adecuadas. El incumplimiento de tareas es otro de los criterios.
Y en este caso puedo preguntar, esta es una pregunta filtro. ¿En alguna ocasión ha incumplido con sus tareas escolares? Aquí las opciones de respuesta serían sí o no. Y él tendría que responder. Si respondió que sí, y ahí usted puede colocar otra pregunta con opciones de respuesta para continuar su cuestionario. Es decir, si yo tengo en cada una de las hipótesis 2 variables y de cada variable tengo 3 criterios, significa que tengo 6 criterios. Puedo sacar 3 preguntas o 2 preguntas de cada uno de los criterios y tendría un cuestionario bastante completo. Recuerde que siempre va a ir encaminado a la comprobación de las hipótesis y al alcance de sus objetivos específicos. ¿Alguna duda o pregunta que quiera agregar? Lick, entonces en el caso de las preguntas filtros, sí se podrían usar lo que son preguntas de sí y no. Sí, pero solo en las preguntas filtro. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Yo, Lick, ¿Sí? hay un límite para las preguntas filtro. Se recomienda que no vayan más de 4 o 5. ¿Alguna otra pregunta? Yoli, por ejemplo, en esa pregunta sobre los malestares generales, ¿podrían seleccionarse múltiples respuestas Sí. o solo una? Si a usted le conviene que el encuestado seleccione varias de las opciones que se le presentan, usted puede darle en la indicación, seleccione las opciones que crea necesarias o las que cree convenientes. Y él puede seleccionar 2, 3, 4 de un listado que usted le va a proporcionar. ¿Alguien más? Yoli, ¿Sí? disculpe, digamos en el caso de que sea el momento de pasar lo que son la encuesta, para las portadas hay plataformas que no permiten agregar muchas cosas. Lo sé. Hay algunas plataformas que no le permiten ponerle encabezados, ni imágenes, ni cosas así. Pero, por ejemplo, los formularios del Gmail, eso sí permiten hacerlo. No tan específico como aparece en las recomendaciones, pero puede ponerle una imagen, puede colocarle el encabezado de la Escuela Técnica para la Salud y también le permiten hacer una breve descripción, así que sería de aprovechar todos esos espacios. Y luego, en ya opción de preguntas, poner en respuesta corta, por ejemplo, o en opciones de respuesta de opción múltiple, eso del sexo, la edad, estado civil, esas cositas. No contarían como cuerpo del formulario, sino todavía como introducción al formulario. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿O un aporte? Lick, ¿Sí? ¿y como cuántas preguntas tenemos que poner en el cuestionario? Para el caso, como en realidad el material que ustedes tienen no da para hacer muchas preguntas, vamos a hacer solo 25 preguntas. Así nos evitamos que vayan a empezar a preguntar, ¿y a usted le gustan los frijoles con queso? ¿Ha comido frijoles con queso? Porque ya no encuentran qué más preguntar. ¿Cuántas tortillas comen para complementar? Ah, vaya. Entonces, bueno, depende. Hay quienes sí están tratando temas de nutrición, podrían poner preguntas de ese tipo, pero solo si son adecuadas y pertinentes. ¿Alguien más? ¿Un aporte o una pregunta? Si no hay Y- aportes, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuándo se pasaría a defender? Vaya, miren, como la señora de Escobar también tiene defensas de su asignatura, voy a acomodar o voy a correr fechas. Como ella hace defensas en la mañana, voy a tratar de que nuestras defensas sean en la tarde y así no chocamos en los horarios de trabajo. Así que ya dentro de poco les mando la
calendarización para esa situación. Creo que esta semana no sería por situaciones de que ella quiere avanzar también. Sería hasta la otra semana, empezando lunes. Así que ustedes prepárense, ¿verdad? Y vayan trabajando cuestionario. Todavía no se los voy a pedir y todavía no lo suba a plataforma. Ahorita háganlo a mano, reúnanse, discutan las preguntas que quieren incluir y escríbanlo en un PDF, un documento PDF, porque les voy a dar fecha cuando me van a mandar las encuestas, o sea, los cuestionarios para poderlos evaluar y aprobar. Si están buenos, se los voy a hacer saber. Recuerde que esos cuestionarios tienen que ser vistos por dirección general también. No solo los evalúo yo. Así que deben ir excelentes en su redacción en cuanto a ortografía, orden y redacción. Y las preguntas deben ser adecuadas para el tipo de personas al que están dirigidas, siempre con mucho respeto para la población estudiantil. Bueno, Capítulo chicos. 3 y 4, ¿verdad? Sí, capítulo 3 y 4 es lo que tienen que ir preparando. ¿Sí? Disculpe, yo tenía otra duda, pero no del tema. Digamos, usted nos envió a Classroom lo que son las dos diapositivas de la clase antepasada y de la pasada. Sí. Pero también me cayó una notificación del blog de la clase y es prácticamente lo mismo que está en la presentación. Vaya, lo que sucede es que siempre les voy a mandar los dos documentos. Porque recuerde que para hacer la presentación de PowerPoint hay muchas cosas que yo las resumo. O sea, pongo solo temas principales y lo demás lo explico verbalmente. Entonces, hay personas que se les dificulta tomar apuntes así. Les mando el otro documento para que puedan apoyarse también en esa información que va un poquito más completa, más amplia. Así que igual ahora voy a mandar la diapositiva, pero también les voy a mandar un blog para que lo puedan leer y repasar cuando sea necesario. Bueno, niños, hasta aquí vamos a llegar. De que se vaya una preguntita más. ¿Es opcional que pongamos la redundancia preguntas de respuesta de opinión? ¿O no podríamos ponerlas si no deseamos? Permítame, ¿cómo? Las preguntas por opinión, las que son prácticamente abiertas a que ellos respondan con algo propio de ellos. ¿Es opcional que las pongamos o tenemos que ponerlas? Vaya, con los tipos de pregunta, lo que sucede es que si mi estudio las necesita, hay que ponerlas. Pero usando la creatividad se pueden hacer preguntas de opinión cerradas. Claro que cuesta un poquito más, hay que pensar más las opciones de respuesta que le vas a dar al encuestado para que las pueda seleccionar. Y en las indicaciones tendría que decir, selecciona la respuesta que más se acerque a su forma de pensar o a sus elecciones o preferencias, para que la persona sienta pues que es su opinión la que está dando. Vaya, también tengo otra pregunta aquí en los mensajitos. No habría problema si solo hemos tomado una sección como muestra. Yo les recomiendo que tomen 2 secciones o 3 secciones. Si toman 2 secciones, al hacer el cálculo de muestra, puede ser que se les reduzca el número. Si entre las 2 secciones dan, por ejemplo, 75, 76, la muestra va a venir siendo como de 42, 43 por ahí. Pero si su muestra es de por lo menos 92, 94, le va a venir dejando una muestra de unos 40, 50, 60, vaya. ¿Por qué razón? Porque su población no puede ser tan pequeña. No puede ser solo 20 personas. Si usted toma solo una sección, son 33, 35 personas y le va a quedar la mitad, va a encuestar 15 personas. No sería lógico, pues, hacer tanto trabajo para encuestar 15 personas. Trate de tomar 2 secciones o 3 secciones para que la muestra sea un poco más grande. En especial ahora que lo vamos a hacer de forma digital, que no va a tener que imprimir y reproducir,
Más fácil todavía. Entonces serían, digamos, el total de las dos secciones, la mitad. Mitad y Pues mitad casi. de las dos secciones. Cuando se hace la operación con la fórmula de cálculo de muestra, prácticamente te viene a dejar la mitad o un poquito más de la mitad de la población que habías propuesto. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Niñas? Lo que puse en Classroom lo vamos a hacerlo de la asistencia. Ah, sí. Por favor, vayan a responder a Classroom. Tomo en parte de asistencia una captura de pantalla de cuando estamos así en clase para ver los nombrecitos y también tomo en cuenta el laboratorio de Classroom que ya está habilitado. Por favor, respóndalo. Además, le va a servir para repasar. Así que tengan buen día, cuídense mucho y hasta aquí llegaría la clase.